todavía no se puede usar. Es así. Oh, ¿qué pasó? ¿Qué así? Características intrínsecas. Claro, habíamos visto todas las características del suelo, que eran ubicación, clima, superficie, topografía, fertilidad, agua para bebida e irrigación. Así que veamos hoy hoy terminemos con este tema, características de las construcciones, es lo que seguiría. Respecto a esto, vamos a hacer un par de consideraciones preliminares antes de empezar a enumerar cuáles son las construcciones. Cuando empecé con el tema de rurales, yo les decía, vamos a encarar el problema desde el punto de vista de una explotación. Esto tómenlo en un conjunto como una actividad económica donde el suelo es uno de los elementos que interviene. No podría tener un emprendimiento agropecuario sin el suelo, pero tampoco lo podría sin el capital, ni sin el trabajo, ni sin un montón de otros factores que están interviniendo. Respecto a las construcciones lo mismo, no podría yo llevar adelante un emprendimiento agropecuario si no tuviese las construcciones necesarias. Esto significa, en criollo, que todas aquellas construcciones que no estén íntimamente vinculadas con la producción tienen valor cero, no existen. A menos que yo las haya un mercado independiente para esa clase de construcciones. Si yo en mi propiedad rural, porque está bonita, está bien ubicada, me gusta, construyo una pileta de natación olímpica con trampolín para hacer triple salto mortal y todas esas cosas, climatizada, porque además me gusta ir en invierno. Cuando nosotros hagamos la tasación de la propiedad, a menos que haya un mercado importante de gente que quiera comprar en medio de una finca una pileta de natación olímpica con triple salto mortal y climatizada, que es poco probable, el valor que le vamos a considerar a esa construcción es cero, porque no tiene sentido. De la misma manera, si yo me encuentro en el medio de una propiedad rural una casa de 5.500 metros cubiertos, categoría 1, lo mejor, 189.000 puntos, de absoluto super recontra lujo, el valor que vamos a considerar es cero. El tipo tiró el dinero, a menos que ustedes digan, bueno, acá yo puedo desarrollar actividades de agroturismo, de spa, de tal o cual cosa. Puedo poner un restaurante, una bodega boutique. Bien, para eso hay mercado. E indudablemente en esos casos no tengo que considerar valor cero a esa mejora. Pero si se encuentran, no se lo van a encontrar, no se hagan problema. Si se encuentran en el medio de Montecaseros, en San Martín, ya limitando arriba del todo, al norte con el desierto prácticamente, se encuentran con 17 silos de almacenamiento de granos, no van a tener valor. Algún loco los puso ahí porque quiso, pero ustedes saben, en la provincia no se producen granos, así que ¿qué sentido tiene un silo de almacenamiento? ¿Cuáles son estas construcciones excepcionales que nosotros podemos encontrar? Y en nuestra provincia no, comúnmente con bodegas, nos vamos a encontrar con construcciones más o menos lujosas en lugares próximos a los núcleos urbanos donde se puede dar un uso turístico. Todo esto, hay muchos lugares así, pero en general no. Las construcciones que uno va a tener en una propiedad rural tienen que estar íntimamente vinculadas con
Hola, ¿qué tal? Con la producción. Caso contrario, no le vamos a considerar valor. Ojo con este criterio, porque a la hora de llegar a un examen y contestar esta pregunta, se ponen a calcular el valor de una pileta de natación olímpica. Y yo los dejo que sigan calculando hasta que se cansen. No, amigo. Bueno, bien, hecha esta salvedad, que es importante, pasemos a describir cuáles son las características que podemos encontrar respecto a las construcciones. Y vamos a destacar fundamentalmente 4 tipos distintos de construcciones. La primera de ellas, no en orden de importancia, son los cercos. Los cercos, los alambrados, los cierres de una propiedad rural son un valor importante a la hora de considerar la tasación de una propiedad rural, fundamentalmente por 2 causas. En primer lugar, el costo de construcción de cualquier cierre, aunque sea un alambrado de 5 hilos, es siempre bastante caro, muy caro. Y la cantidad de metros o de kilómetros de alambre que tenga una propiedad, de alambrado que tenga una propiedad, es un elemento que permite darnos una idea importante respecto a la jerarquía de esta explotación agropecuaria. Nadie alambra, nadie mete en realidad un solo centavo en una explotación agropecuaria si no tiene algún sentido. Si yo he metido mucho alambrado es porque tengo muchas cosas que proteger, porque tengo animales que no quiero que pasen a tal o cual cuadro exclusivo, porque tengo un montón de cosas importantes que cuidar. Entonces, la cantidad de alambrado me da una idea interesante respecto a la importancia de ese emprendimiento. Y otro tema, y no menos importante, que tiene que ver con el valor de los cercos o de los cierres, es la seguridad jurídica, donde hay un cerco, pasan 2 cosas interesantes. La primera cosa interesante que sucede es que para que haya habido un cerco con seguridad, ha habido un agrimensor primero tirando la línea para poner ese cerco. Más allá que eso está muy bien para nosotros, porque seguro que no lo vamos a hacer gratis y vamos a cobrar platita por eso. Más allá de eso, ese agrimensor para poner ese cerco ha estudiado muy bien el título de mi propiedad, el título de propiedad de la de al lado y todo el resto. O sea que estamos hablando de una seguridad jurídica que en el tema de las explotaciones rurales es bastante importante, es muy importante, porque estamos ya en zonas complicadas en cuanto a la descripción de los límites, en cuanto a la antigüedad de los títulos, en cuanto a un montón de cosas. Entonces, tener seguro desde dónde hasta dónde empieza mi propiedad es un hecho bastante importante en una propiedad rural, mucho más que en la urbana. Y aparte de que ha habido un agrimensor, cuando yo he puesto un cerco y no me lo han sacado, no me lo han levantado y no me lo han prendido fuego, cosas muy habituales ocurrido, es que ha habido un vecino mirando por dónde ponía yo el alambrado y ha entendido que estaba bien puesto. O sea, me elimino una serie de conflictos que en estas zonas son muy comunes de encontrar. Por eso los cercos son bastante importantes a la hora de medir la jerarquía de una explotación agropecuaria. Obviamente que cuando llegue el momento de efectuar la tasación lo vamos a calcular porque, insisto, es un valor bastante importante, el dinero, pero más allá de ese valor también hay una plusvalía en cuanto a la seguridad jurídica.
un cierre de esta naturaleza. Otra de las construcciones que vamos a considerar en este tema son las aguadas. No es de menor jerarquía, fundamentalmente en nuestra provincia. Acuérdense, toda la bibliografía está muy referida siempre a la zona de pampa húmeda, a la explotación ganadera tradicional de nuestro país o de granos, donde las condiciones son distintas. En nuestra provincia una gota de agua es fundamental, lo habíamos hablado cuando veíamos las características de la tierra. En consecuencia, el hecho de que existan reservorios de agua en una propiedad rural, lo más común que van a encontrar en nuestra provincia son tanques australianos, piletas. En algunos lugares donde el agua es bastante escasa se van a encontrar con represas y no va a ser poco común. El agua es un elemento muy importante en una explotación rural, inclusive el tratamiento que se le da a esas represas, que no se piensen que un particular va a ser un dique con generación de energía eléctrica, no va a ser el potrerillo ni los niwiles, pero va a ser un pozo muy grande en la tierra, la va a revestir con plástico como mínimo para que no se le escurra el agua, se va a cuidar mucho. Entonces las aguadas son importantes porque también me aseguran la provisión de agua, el cultivo que yo pueda llegar a tener en esa propiedad. Yo, inversor, sé que lo voy a poder regar porque tengo la existencia del derecho de riego, el pozo y el reservorio donde almacenar el agua. Sí. ¿Las aguadas son solamente artificiales? Es muy poco probable que en nuestra provincia pueda encontrar aguadas naturales. Es muy poco probable. Vos sabés que acá llueve 100 milímetros por año, 120 milímetros por año, y llueve siempre en la época que menos lo necesitas. Si acá no tuviésemos la sistematización del uso del agua, nosotros seríamos no el 7%, seríamos el 100%. En Neuquén no había, bueno, no sé, en Neuquén en un programa de CQC, que había el dueño de una propiedad que había hecho una pequeña represa. Sí. ¿Pero se puede hacer eso? Por supuesto que se puede hacer, siempre y cuando vos uses agua que se tuya. A ver, si vos tenés un pozo de riego y extraes el agua del pozo de riego, la guardás en una reserva, ningún problema. Ahora, si vos tenés derecho de riego superficial y te estás guardando todo el agua que tiene que correr por una sequía porque atrás tuyo hay 20 más que están esperando que llegue esa agüita, no, evidentemente no lo puedes hacer. Por definición, las aguas propias, que es algo que ya prácticamente no existe más, son aquellas que nacen y mueren dentro de la propiedad. Pero esto lo define este concepto de aguas propias. Fíjense, el Código Civil es de 1850, ahí ya se empieza a utilizar este concepto. Las descripciones de las propiedades eran muy grandes y era más común encontrarlas. Nuestra propia ley de aguas, cuando yo estudiaba, creo que ya tenía 130 años, así que ya deben andar por los 160 años aproximadamente, también define el concepto de aguas propias, pero con una explotación promedio de 5 hectáreas, más vale que no vas a encontrar ningún lecho que nazca y muera de la misma propiedad. Pero de haberlo, en ese caso sí también podrías utilizar. No, se puse hace más de 10 años que no lo veo. No, pero fue hace mucho en Neuquén que había un propietario. No, yo de CQC le hacía ver un video que no lo encontré más, que ya no está en internet, es una pena porque era interesante, que había hecho el proteste ya el Gonzalito. No, el que yo le mostraba era el electroducto, no era el catastro
Buenos Aires. Era en Buenos Aires, sí, que había estado en la oficina de catastro también, pero no, el problema es que habían construido un monobloc a 1 metro de un electroducto. Ah, sí, que usted nos contaba, que Sí. pasaban cosas. Sí, interesantísimo. Bueno, y se ponía mucho en manifiesto todas las cosas que yo les contaba que produce la cercanía a un electroducto. Bien, aparte de ser muy divertido el video, se mostraba de que lo que yo estaba hablando no era macana, que era verdad. Dicho sea de paso, me cuesta mucho salirme del tema por la camarita de no importa. ¿Alguno de ustedes ha visto el video de la burbuja inmobiliaria? Sí. ¿Vos lo viste? Es muy divertido, véanlo, tonto. Es muy divertido. El de los españoles, sí. Bueno. ¿Alguna otra pregunta más respecto a este tema de las aguadas? Bien. Otro de los edificios que vamos a considerar son los depósitos. Insisto, los depósitos para dos cosas. La primera, la más importante, es para el guardado de los producidos de la explotación. En nuestro caso sería una bodega, por ejemplo. Eso es un depósito. Es un depósito porque guardo la uva ahí, es una fábrica porque además hago el vino en la bodega, pero podríamos también considerarla como un depósito. Los tanques, los silos de almacenamiento, bien, cualquier galpón que sirva para depósito de productos, es muy común, o era muy común, no sé ahora cómo estará el mercado, pero en una época, no hace tanto tiempo. Un poco cortado. No sé qué pasa. Perdón. No, está bien. Además que quedaste registrado, se va a escuchar toda la vida, es más toda la vida. Hasta que yo me vaya. Les decía que se usaba mucho el tema de los secaderos de fruta, que generalmente se hacen o a través de hornos, se hacen bajo una superficie cubierta, en un galpón. Esto también lo podríamos considerar como un depósito. Este es uno de los elementos que nosotros vamos a considerar. El otro elemento por el cual es importante para nosotros considerar los depósitos es para la guarda de material de trabajo, ya sea máquinas y herramientas o animales. Porque los pobres animalitos merecen vivir bajo un techo digno y abrigadito, por eso. Entonces, estas son las cosas que nosotros vamos a considerar. Y por último, los edificios, obviamente, las casas, las construcciones, las casas para vivienda del personal, las casas para vivienda de la patronal, todos los edificios que encontremos, con la salvedad de que estén vinculados con la explotación, que estén íntimamente relacionados con la explotación, porque si no le vamos a dar valor cero. Ya les digo, no es muy común, pero pudiera suceder que nos encontremos con una construcción que tiene y esto que hace acá, que se incluye. Bien, en ese caso, si se la encuentran, a eso no la consideran. A menos que tenga un mercado propio independiente que genere alguna renta. Irme a tomar mate los sábados a la tarde, o irme a tomar una cervecita, porque el mate ya me está cansando. Y la cerveza también. Irme a tomar un vermut sábado a la tarde no es algo rentable para la propiedad. Entonces no tiene demasiado valor. Bien, esto respecto a las construcciones. ¿Qué pasa con las características de las plantaciones? De aquí nosotros vamos a considerar también 5 elementos importantes.
la especie y la variedad, el portainjerto, la edad y ciclo vital, la superficie y el número de plantas, la forma y conducción. Respecto a la especie y la variedad, ¿se acuerdan cuando la clase anterior hablábamos nosotros de que dentro de los aspectos de la Tierra íbamos a tener mucha consideración respecto al clima de la zona? Bien, esto, especie y variedad, está muy vinculado con ese tema del clima. Una plantación, claro, una plantación de una especie en una zona con un clima inadecuado va a hacer que yo diga, este cultivo no está teniendo el desarrollo que tendría que tener, o no tiene el desarrollo que podría tener. Esta zona es ideal para esta otra cosa. Bueno, la especie y la variedad. A ver, la especie. Voy a plantar sandías y melones en Malargüe. No, Malargüe no es una zona para eso. Voy a plantar uva fina en Guaymallén, en Corralitos. No, Corralitos tampoco es el lugar adecuado para plantar uva fina. Más allá de que algún aventurero pueda llegar a tener una hilera de una uva de mejor calidad, pero no es el común de la zona. Fíjense que en ese sentido nosotros tenemos bastante sectoralizadita a nuestra provincia. Uva criolla se desarrolla muy comúnmente en la zona este de nuestra provincia. Bueno, Luján, Maipú son los departamentos estrellas dentro de Gran Mendoza en cuanto a la uva fina, pero después ya nos vamos al Valle de Uco, nos vamos a la zona sur y vamos a encontrar más variedad, lo cual no quiere decir que no haya uva fina en Santa Rosa, la hay. Pero el común de la zona me está indicando otra cosa. Cuando yo vaya a tasar el cultivo, si me encuentro con una finca de 7 hectáreas con bonarda, por ejemplo, en Santa Rosa, más vale que voy a calcular la rentabilidad que me da esa producción con uva bonarda. Pero cuando vaya a tasar la tierra, yo tengo que tomar los productos de la explotación media, lo que me dice la zona, porque la tierra es distinto que los cultivos. Mido distintas cosas. Queda claro este concepto, ya lo dije en la clase pasada. Lo estoy diciendo ahora y lo voy a decir dentro de 1 minuto o 5. Sí, pero entonces ¿cómo hacemos para tasar esa uva especial ahí fina? Cuando te llega, vos, al igual que en tasaciones urbanas, vos vas a tasar terrenos más mejores, ¿sí? Cuando tasás terrenos, cuando tasás terrenos, vos considerás los productos de la explotación ordinaria, con los rendimientos medios de esa zona. ¿Está claro? Esta zona produce tal clase de uva, es lo más común que puedo encontrar, que tiene un rendimiento promedio de 500 quintales por hectárea. Entonces esto me va a dar una rentabilidad de tanto por cuatro. Y eso es lo que vos estudias y te fijas a la hora de tasar la tierra. Normalmente la vas a tener que tasar por algún método indirecto, porque los comparativos son bastante complicados para rurales. Y como por ejemplo en las construcciones, que nosotros por ejemplo lo de los edificios, por ejemplo, que teníamos posibilidad de construir 5 pisos, construíamos 2, Sí. entonces perdíamos 3 niveles que podríamos aprovechar. Y castigabas el terreno. Eso no se puede hacer por ejemplo con un terreno rural, por ejemplo decir, tengo para aprovechar esto, Tengo para su fin y plantémelo. Mal aprovechar. ¿Afecta de alguna forma mal aprovechar? No, ¿por qué? Porque vos vendés esa propiedad, viene un nuevo propietario, levanta la sandía, los melones y se pone a cosechar la uva que corresponde a esa zona. Y vos tenés que tasar la tierra. Entonces, cuando tasás la tierra, usás las características medias de esa zona. Después, cuando te vayas a tasar
las mejoras, y las mejoras son los edificios, los depósitos, los secos, los cultivos, ahí va a decir, acá tengo melones, la hectárea de melón sale tanto por cuánto, y ahí vas a sacar, vas a considerar el cultivo que tienen esas propiedades particulares, en cuanto a las mejoras, no en cuanto al valor de la tierra. Salvedad, como toda la ley puede llegar a tener su excepción. Si vos te encontraras una propiedad, mira, lo más común que te puedo decir ahora, el ejemplo más común, no lo hay en Mendoza, por suerte todavía. Si plantás soja, vos sabés que cuando vendes esa propiedad no voy a poder cultivar más nada. Entonces ahí sí ya tendría que aplicar un castigo, pero es una situación muy puntual y muy excepcional que aquí no puede ocurrir. O cuando vos viste que el uso que se le ha dado a esa tierra ha sido muy malo, a ver, el terreno tenía gran pendiente, yo regué como tonto y en realidad le quedó una capita así de tierra fértil a la propiedad y no la voy a recuperar más. O no hice las sangrías necesarias y se subió la capa, el salitre, y me va a llevar 5 años recuperar esa tierra. Entonces, en esos casos sí vos tenés que plantear, pero son casos muy especiales. Bien, ¿alguna otra pregunta? Portainjerto. Portainjerto es el elemento que a nosotros nos va a dar una idea acerca de la calidad de la producción que nosotros vamos a tener. Ustedes saben que normalmente se utiliza una planta y sobre esa planta se van haciendo injertos para llegar a las distintas variedades. Bien, ese portainjerto puede llegar a ser importante a la hora de decidir el valor de un cultivo determinado. En general nosotros vamos a hacer un poco caso omiso a esto y nos vamos a fijar más en el rendimiento y en el precio del producto. Pero esta es una de las características de las plantaciones. El próximo punto sería edad y ciclo vital. Este es un tema importante, muy importante. Very much importante. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de depreciación y yo les decía que es mejor ser sano, joven y rico que viejo, pobre y enfermo? Se lo dije. Bien, es mejor ser joven, sano y rico, millonario, quiero decir, ¿cierto? Con las plantas pasa lo mismo. Una planta, en líneas generales, desde el momento que la plantamos, pasa un tiempo hasta que logra entrar en producción esa planta. Durante todo ese tiempo yo no voy a obtener renta, voy a poner y voy a tener gastos. No va a llegar el tercer año o el quinto año y va a empezar a producir los 500 quintales por hectárea, sino que durante un tiempo voy a tener una producción que va a ir aumentando a lo largo del tiempo hasta que llegue a su edad madura, y ahí sí voy a tener un periodo muy largo en el que va a estar en su máxima producción si yo hago los laboreos necesarios para eso. Después de ese tiempo prolongado, la planta ya va a llegar a su adultez o vejez, y va a empezar a decaer en su producción. Entonces se dan cuenta que esto es un elemento muy importante, saber la antigüedad de los cultivos con los que estoy trabajando, a menos que esté trabajando con cultivos anuales que no inciden, ni siquiera tienen valor, porque eso es algo que se planta y se desecha a la planta en el próximo ejercicio y planto nuevo. Pero en el caso de los cultivos tradicionales en nuestra provincia, la viña, los frutales, los olivos, no, está pasando esto. Entonces,
durante un tiempo no voy a tener producción, después voy a empezar a tenerla paulatinamente hasta llegar al máximo y después va a empezar a caer. Una viña termina muriéndose a lo largo del tiempo. 90 años, 100 años, sin parar de contar. ¿Ustedes qué comprarían? Una viña, una propiedad rural con 50 hectáreas de viña de 90 años o 50 hectáreas de viña de 10 años? La de 10 años, ¿cierto? A igualdad de precio me refiero. Porque aparte de implantar una hectárea de viña es algo que tiene un costo muy elevado, muy elevado. Curioso, el vino con el tiempo se pone bueno, la planta con el tiempo se pone mala, pero no importa, así es la vida. ¿Qué quería decirle respecto a esto? Bien, más allá de que, o sea, cuando les hice esta pregunta de qué preferirían comprar ustedes, era porque me estaba imaginando el método comparativo. Ustedes encuentran 2, 3, 5 propiedades más o menos parecidas y las comparan. Y bien, este va a ser un elemento de prueba y ustedes ya tenían este concepto. Sí, no, me voy a inclinar por la más joven de todas. Bien, esto para el método comparativo. Pero cuando estemos tasando por capitalización de renta, nosotros vamos a determinar la renta. Y fíjense qué pasa con el ciclo vital de las plantas. Los primeros años no tengo renta. Después de un cierto tiempo tengo una renta que puedo llegar a considerar constante y perpetua. Esta ecuación o esta fórmula, que es esta fórmula, ¿se encuentra el marcador? Sí. Valor igual a renta sobre tasa de capitalización. Esta, que es la más común de todas, la que van a encontrar en toda la bibliografía, se cumple pura y exclusivamente para rentas constantes y perpetuas. Para que la renta sea constante, tengo que tener el mismo rendimiento todos los años, más allá de las variaciones monetarias, que se lo vamos a considerar aparte. Pero tengo que tener el mismo rendimiento, tengo que tener la misma producción. Para que sean perpetuas, tengo que tener mucho tiempo con esto. Si no, yo tengo que utilizar otra fórmula que vamos a ver más al final, pero que básicamente, para que se den una idea, valor es igual, no me acuerdo de la fórmula, 1 más, no es 1 más, no, es renta 1 sobre 1 más i elevado a la 1 más renta 2 sobre 1 más i elevado a la n al cuadrado más renta 3 sobre 1 más i elevado al cubo más, y así es una serie muy larga, más rn sobre 1 más i elevado a la n. Ustedes fíjense qué es lo que pasa. Primero, tengo que tener todas las rentas iguales. Si estoy al principio de la vida útil, lo más probable es que los primeros 5 términos sea 0 la renta, no es igual. A medida que pasa el tiempo, 1 más i al cuadrado, 1 más i al cubo, este número se va haciendo cada vez más grande. Por lo tanto, este término va siendo cada vez más chiquito. Va a llegar un momento que este término chiquito se va a ir haciendo tan chiquito, que directamente yo ya prácticamente podría no considerarlo, porque ya no me va a estar agregando nada en el peso de esta B, de este valor. Por eso, cuando es muy común que ustedes escuchen decir, se capitaliza a 10 años. Se capitaliza a 10 años porque en el 10º término, todo lo que viene después del 10º término ya prácticamente no existe. Entonces, ¿cuándo va a ser el valor de la propiedad tasa, renta sobre tasa? Cuando sea constante y perpetua.
No lo va a hacer en los primeros 5 términos, probablemente, depende del cultivo. Por lo tanto, voy a tener que utilizar otra fórmula y se me va a complicar el método este. Y no la voy a utilizar en los últimos años, cuando la planta empieza a decaer en su producción. Entonces, por eso es importante conocer bien la edad de la planta que estamos tasando y el ciclo vital, si está buena o si está mala. El problema no va a ser la edad, va a ser el ciclo vital para nosotros determinar cuándo está buena o cuándo está mala. Debiéramos ser ingenieros agrónomos para determinar si una plantación está buena o está mala. Pero no somos ingenieros agrónomos. Podríamos llamar a un ingeniero agrónomo amigo. ¿Hay que llamar a uno para tasar o...? Sí, la tasación siempre es una técnica multidisciplinaria. Eso metételo en la cabeza. Pero no vamos a estar llamando a un agrónomo cada vez que tengamos que hacer una tasación. Hay algunos elementos que nosotros podemos considerar. ¿Cuál les parece aquí que podríamos considerar para saber si la planta está buena o está mala? El producto. La producción. Vamos a saber porque hay publicaciones, gran variedad de publicaciones donde nos hablan de los rendimientos medios de tal o cual plantación en una zona determinada. Hay muchas publicaciones de eso, el INTA fundamentalmente. Nosotros nos fijamos cuáles son los rendimientos de la planta que estamos tasando, que nos lo va a dar el propietario. Bien, con eso reemplazamos el informe de nuestro amigo ingeniero agrónomo, que por otra parte, hagamos un recreo, por favor. Apaga así 2 años más recreo. Bueno, otro de los temas que también tenemos que considerar es la superficie y el número de plantas. La superficie implantada en la propiedad por un determinado cultivo y la cantidad de plantas que hay en eso. Ustedes saben que hay una cantidad ideal de plantas por cultivo, que hay muchas técnicas. La hilera de viña van cada 60 centímetros, los olivos se plantan cada 6 por 6, o sea que si yo tengo una superficie de 1 hectárea y tengo 450 olivos plantados ahí, evidentemente la planta no está produciendo lo que es capaz de producir porque tiene mucha competencia a su alrededor. Entonces voy a tener una explotación que está sobresaturada, o por el contrario voy a tener una explotación que está subsaturada, que podría haber plantado mucho más. Estoy desaprovechando la rentabilidad que tendría esa tierra. Hay un número ideal, hay muchos estudios, yo dije 6 por 6, los olivos, hay 6 por 6, hay 7 por 7 y creo que llegan hasta 8 por 8, depende la forma y la variedad del olivo con el que esté trabajando. Bien, esto es importante también para poder determinar la calidad del cultivo que estoy desarrollando o no. El último punto que queremos ver es forma y conducción. Respecto a esto, yo lo planteo siempre con un dibujito muy infantil y muy tontito, pero que a ustedes les va a dar una idea cabal de por qué es importante la forma y la conducción. La forma de la planta y el sistema de conducir esa planta. Por ejemplo, en uva tenemos viña, parral, espaldero, tenemos una serie de variantes que nos van a dar mayor o menor rentabilidad, o nos van a dar mayor o menor gastos de explotación.
En el caso de un frutal, y este es el que planteo para que se den cuenta sencillito, tengo mi propiedad acá y tengo mi bonito arbolito, o tengo mi arbolito, ya no tan bonito, qué sé yo, depende de cómo les gusten las plantas a ustedes. Y esto resulta que son manzanas, las dos son manzanas. Tengo manzanitas por aquí, y tengo manzanitas por aquí, por acá y por acá arriba. Imagínense si yo dejase, no van a encontrarse, si yo dejase una planta que creciera libremente, el costo que tendría sacar el producto de esta planta acá arriba, mejor tener esta configuración, ¿sí? Eso es lo que queremos decir cuando hablamos de forma y conducción. Yo no sé, yo lo he empezado a ver acá, pero no es muy común todavía. Pero sí me llamó mucho la atención cuando fui en un verano de vacaciones para la costa sur atlántica, pasando por Río Negro, viendo todo el valle, ¿cómo era que llamaba? El valle inferior, creo que era. Una zona típicamente de cultivo de frutales, especialmente manzanas, donde vos veías las plantas, los árboles, y eran prácticamente planos. Eran muy alargados y muy finitos. Pasando en velocidad con el auto, vos los veías como si fuesen planos, como si fuesen figuras planas. Averiguando después por qué eso, porque yo pasaba por Tunuyán, que también plantaban manzana y no veía los cultivos así, porque se ha tecnificado la cosecha, porque se hace con máquinas, entonces esa forma es la adecuada, es la que mejor rinde para cosechar el producto. Entonces la forma de la conducción también es. Bien, acá no hace mucho, no me acuerdo por dónde, empecé a ver de esa clase de cultivo. ¿Los pateros no sé? ¿Cómo? Bueno, pasa que no se usa la uva por el tema que se trata más delicado, pero creo que también se puede usar las máquinas. Sí, por supuesto, sí. Y cada tipo de conducción, parral, viña o espaldero, tiene una tecnología distinta. Es bastante interesante, pero son análisis más de fotointerpretación que otra cosa, cómo van los cultivos, cómo se plantan. En general las viñas las van a encontrar siempre de norte a sur, porque lo ideal es que le dé sol de los dos lados. Pero los otros días estuve en una finca en Santa Rosa donde estaban de este a oeste. Y pregunté por qué está de este a oeste, y porque era la mejor forma que tenía para aprovechar el riego, por las características topográficas de la propiedad. Igual me llamó la atención porque la finca enfrente y la finca del otro lado estaban de norte a sur. Este para cómo tenía barberas, que también me sorprendió mucho. Bueno, no, hay una zona de Santa Rosa que también tiene mucho cultivo de esa naturaleza. Pero bueno, se había dado así. Bien, otro tema importante que quiero que veamos, lo vamos a ver ahora. ¿Cuánto llevamos de...? Cansaremos. ¿Cómo está la batería? 2 líneas de qué. 2 líneas le quedan. Ya mueve. No, tiene 3 líneas, así que las 2 líneas queda bastante bien. Hagamos un recreo ahora para dar todo, aprovecho de dar una... Ahí está. Estamos en el aire. Vamos a ver ahora un tema muy importante también,
respecto a la productividad. Cuando nosotros hablamos de tasaciones rurales, yo les había dicho que es muy probable que terminemos utilizando un método directo para tasar la propiedad, porque los comparativos pueden llegar a ser bastante complicados o difíciles de utilizar por falta de antecedentes o por mucha disimilitud entre cada uno de los antecedentes que podamos conseguir. Entonces este concepto de productividad se nos vuelve muy importante a la hora de aplicar un método indirecto para calcular, esto es la capitalización de rentas. Entonces vamos a definir a la productividad como la aptitud de los inmuebles para crear productos agropecuarios. Aptitud de los inmuebles para crear productos agropecuarios. Hay inmuebles que van a tener mayor productividad, otros van a tener menor, uno va a tener productividad para una cosa, otro va a tener productividad para otra cosa. En general, esta aptitud agropecuaria se la puede clasificar en tres grandes grupos. La agrícola, uno; la ganadera, otro; la mixta, otro. Siempre la productividad, ya sea agrícola, ganadera o mixta, siempre la productividad se va a determinar mediante los productos de la explotación ordinaria. Mediante los productos de la explotación ordinaria. Si nos toca tasar una finca con cultivo de orégano, orégano no mucho en la provincia, azafrán, que prácticamente no existe. Yo he escuchado de algunas producciones que se están intentando hacer en Mendoza, sí. Pero no existe, es raro. El kiwi, el azafrán, son cosas que no se dan en la guayaba. Eso te pasa por no ser zurdo y escuchar canciones de Silvio Rodríguez. Una de cada 3 canciones habla de la guayaba, que es una fruta muy común. Sí, nosotros tenemos dulce de guayaba. Esos no son medidas para calcular la productividad. Sí van a ser medidas cuando calculemos el valor del producto, porque si lo encontramos lo tenemos que calcular, pero no para medir la productividad. La productividad siempre se hace mediante los productos de la explotación ordinaria media, la que es más común encontrar en la zona. ¿Cuáles son estos productos de la explotación ordinaria? Son todas las explotaciones típicas de la zona, todas las que puede haber típica en una zona, no las excepcionales. Los productos exóticos no manifiestan productividad ordinaria. El azafrán, el kiwi, la guayaba, el melocotón. Otro que me diga otro fruta rara. Nadie ha viajado al Caribe. Melocotón hay acá. ¿Ah? Maracuyá, sí. Bueno, algunas de esas cosas. Eso, banana acá, no creo que no hay banana. Eso, bueno, Mendoza no. Estaba pensando en el país. En el país creo que sí. Sí. Bien. Sí, no, claro, pero la zona donde no trabaja, entonces también es extraño. ¿Cómo? Si yo tengo una plantación de girasol acá en Mendoza, Sí, también es extraño. y en la zona del Valle de Uco hay mucha. Hay muchas. Hay, a orilla de la ruta hay, ¿verdad? Parece que usted es ¿Vos por dónde vas? ¿Vos por dónde vas? No, Se ríe. No, llegando pasando entre San Carlos y Turullán. Yo he visto pasto ahí. No, hay girasoles. Sí, pasto también. Pasto para vender. Sí, y girasoles también a orilla de la ruta. Lo tengo visto, así que no me cueste. A ver si sabes. Es muy difícil que me vuelva yo de mi casa, ¿sabes? Bueno, ¿qué querías preguntar respecto a eso? Eso, por ejemplo, vamos al ejemplo de los girasoles. Por ejemplo, que yo veo en la zona de Guaymallén. Es el mercado de Guaymallén, nada más, el mercado de la zona de ahí, obviamente. Obviamente, sí. No. Sí, los productos de la zona. Vos vas. Guaymallén no es zona de tal o cual cosa, San Carlos no es zona de tal cosa.
Entonces, en la zona. La explotación ordinaria se tomará como índice de la productividad cuando puede realizarse sin alterar sus características actuales. O sea, si yo tengo que trazar una tierra que por sus características no puede recibir los productos de la explotación ordinaria, la voy a tener que trazar de otra manera. No la voy a poder medir como productividad, porque tengo que alterar sustancialmente la situación del suelo de esa propiedad. Evidentemente la productividad se va a medir ¿cómo? O la producción, ¿cómo se va a medir? La producción fácil, van a ser los ingresos menos los egresos, ¿verdad? O sea, el resultado de una operación son los ingresos menos los egresos. ¿Cómo voy a medir los ingresos? En función de la medida de la producción o de la productividad, mayor cantidad de producto por valor del producto, eso van a ser los ingresos. Entonces, cuando yo esté tasando la tierra, voy a tener que utilizar los rendimientos medios. Los rendimientos medios de la zona. Esta zona produce 400 quintales por hectárea de uva tal por cual. Esta zona, no la propiedad. Porque si no, ya creo que no existe más. O si existe ya debe estar en muy malas condiciones. Llegando a la valle teníamos una explotación rural que era la famosa finca de Cartelones, que eran hectáreas, con una tecnología impresionante que tenía rendimiento que no lo tenía el resto de la zona, pero eso era porque era Cartelones. Se iba a Cartelones ahí, se acababa la tecnología, como finalmente pasó, y estamos en los rendimientos medios. Entonces, es importante, si yo no utilizo los productos de la explotación ordinaria, si yo no utilizo los rendimientos medios de la zona, ¿saben qué estoy haciendo? Nada. Sí. Aprovechando. ¿Estoy tasando qué? ¿Qué dijiste? No. Alguien dijo, estoy tasando... Está en venta, propiedad... Estoy sin anteojos, entonces... O sea, no tener en cuenta el entorno, nada más tener en cuenta el... No, creí que iban por mejor lado. Estoy tasando al productor, no a la propiedad. Una propiedad puede eventualmente tener unos rendimientos extraordinarios porque el productor es muy bueno. Se va ese productor, se acaba esos rendimientos extraordinarios y yo necesito saber el valor de la tierra. Esa propiedad después, con un productor de capacidad media, no va a generar esa rentabilidad. Y yo tengo que determinar ese valor, el del mercado. No tengo que tasar al productor, porque si taso al productor, entonces sí, productos exóticos y rendimientos de la propiedad. Pero no estoy tasando el negocio, la marca. Tomates en Colorado. No estoy tasando eso, estoy tasando la capacidad del suelo para generar productos agropecuarios. Estos rendimientos medios se expresan siempre en cantidad de producto por unidad de superficie y para poder calcularlo vamos a usar promedios de periodos suficientemente largos. En la práctica ustedes van a encontrar, no sé cómo la descargando ahora el Facundo, pero seguramente se van a encontrar con promedio de 12 años o con datos de 12 años de antigüedad en cuanto a cantidad de producto, en cuanto a producción y en cuanto a precio. Y de esos 12 años nosotros estamos sacando el mayor y el menor y estamos trabajando con un promedio de los 10 que quedan. Esa es una forma. Pueden calcular un promedio ponderado de la forma que más les gusten. Hay 800.000 posibilidades dentro de la estadística para calcular medidas de tendencia central. Cualquiera que ustedes utilicen es adecuada. Nosotros en la práctica trabajamos de esa manera.
buscamos los precios de los últimos 12 años o los rendimientos de los últimos 12 años, sacamos o eliminamos el mayor y el menor porque fueron excepcionales y trabajamos con el promedio de los 10 años que nos quedan. Pero a lo mejor no tienen ganas de buscar los precios de 10 años para atrás o Dios no lo permita, pero han pasado muchas veces. Un tiempo de 10 años a nivel económico en nuestro país hace incomparable cualquier cosa. Entonces, a veces esa situación se puede complicar bastante. Profe, Sí. ¿cómo tasaría usted un campo donde se planta soja? Primeramente, lo primero, para que yo estuviese en condiciones de tasar un campo donde se planta soja, es que me paguen mucho. Muchísimo. Porque si no, no los hago. Esos desgraciados no se los hago. Chao. Listo. Como no vivo de eso, puedo elegir trabajo. ¿Ya? Segundo. Te podría contestar de muchas maneras, más allá del chiste porque si me pagan muy bien, aunque no lo quiera, igual se lo voy a hacer. Pero me lleva a otros lugares la pregunta que me haces, que es lo que más quiero contestarte. Te podría hablar de métodos comparativos, compararía con otras zonas del país, por ejemplo, y me diría que esas características generales que yo hablaba, la situación económica del país, población, ¿te acordás? Las características generales, que se cumplieran la mayor cantidad de esas para poder comparar con otras zonas del país. Yo lo había dicho eso la clase pasada. Estas características generales solo me sirven para, si no tengo más remedio, tasar una finca de manzanas con datos de propiedades del Valle de Río Negro, por ejemplo. Esa sería una. Pero lo más interesante de todo, porque vos me preguntaste una cosa puntual. Sí, por el valor de la tierra. Pero cualquier cosa, ¿cómo tasaría cualquier cosa? Dos maneras para tasar cualquier cosa, y esto es el método de tasaciones, este es el secreto de toda la materia. Primero, por comparación. ¿Está? Cualquier cosa que se te ocurra. ¿Cómo tasaría, no, marcador no, cómo tasaría un póster de Robert Plant? ¿Sabés quién es Robert Plant? ¿Sí? Bien. No tenés edad para saber quién es Robert Plant. Sí. Profe, no parece. Yo no tengo la edad también. Profe. Todos sabemos. ¿Todos saben? Bien. Pero bueno, este no sabe, ¿cómo parece? No, es joven, no lo puedo. Bueno, pero si sacaron un CD hace poquito. Peor sería si me supiera decir el precio de un póster de Arjona, por ejemplo. Ahí sí. Ahí no apruebo. ¿Cómo haría para tasar cualquier cosa? Es muy sencillo, me busco 3 o 4 ejemplos y mido qué grado de... ¿En dónde lo meterían en el rango de escalones? Sé el valor del póster de Arjona, sé el valor del póster de León Gieco, sé el valor del póster de Robert Plant, listo. Me fijo cuál es el más caro, por quién se paga más o menos. No hablemos de póster, hablemos una foto original autografiada. ¿Está? Claro. Ese es uno de los métodos. Cuando no tenés esa posibilidad de aplicar un método comparativo para cualquier cosa, usa la rentabilidad, siempre, método indirecto, rentabilidad. ¿Cuánto produce esto? Y después tenés que buscar una tasa de capitalización, tasa adecuada que mida el riesgo de esa operación. Por ejemplo, para tasar una foto autografiada de Robert Plant, no utilices una tasa muy baja, porque en realidad no hay mucha garantía de que yo sepa a ciencia cierta si es original o no. Qué sé yo, como la firma de Robert Plant, me la puedes truchar. Entonces esa operación tiene un riesgo grande, tasa de interés grande. Distinto sería tasar una propiedad. La propiedad del inmueble está asegurada por toda una legislación, entonces tratamos de utilizar tasas relativamente bajas.
Pero siempre, cualquier cosa que vos quieras tallar, o la llevas al método comparativo, o la llevas a la rentabilidad. En el caso de la soja, que vos me preguntaste, y bueno, fijémonos cuánto produce esa tierra, cuánto vale el precio de esto, qué costo tengo para mantener eso, determino la rentabilidad, le aplico una tasa de capitalización razonable y tengo el valor de la cosa. Así de sencillo. Profe, pero en el caso de la soja... O sea que con esto, ¿qué te digo? Se acabó la materia y ya está. ¿Aprendieron esto? No tiene sentido que sigamos hablando. Les dije el secreto de la vida. Sí, ¿qué me decías? Carrasco, te conozco, Carrasco, te conozco porque me venís con camiseta Cenex. En el caso de Boca... ¿Cómo salió Boca? En el caso de Boca... ¿Cuánto es el Es En el caso de la soja... ¿Cómo pasar? ¿En el caso de qué? De la soja, que la tierra se echa a perder. ¿O no es así? Sí. Sí, pero por un determinado tiempo. Eso como lo... Son 10 años. Sí, no, pero también ahí tendríamos que investigar un poco más. A ver, ¿es tan seguro que la soja me destruye la tierra? ¿O hay alguna manera de cultivar soja sin que destruya la capacidad productiva de la tierra? No sé si la hay, nunca me ha tocado, por lo tanto no lo he averiguado, pero tendría que averiguar eso. Y en ese caso, cuando calculo el valor de las mejoras, calculo el valor de la mejora del cultivo de la soja en su totalidad, y cuando calculo el valor de la tierra, a la tierra le voy a poner un coeficiente de castigo. ¿Qué va a medir ese coeficiente de castigo? El dinero que yo tengo que ponerle arriba después por hectárea a eso, o el tiempo que la voy a tener improductiva, cuánto voy a dejar de ganar en ese tiempo para poder volver a tener productiva. Si lo que se dice de la soja es tan cierto como lo que se dice, probablemente en algunos casos hasta te podría llegar a dar un valor de la tierra casi nulo, pero no creo. Pero hasta con los fertilizantes, creo que pasa lo mismo. Si empiezas a usar fertilizantes, después como... Por un determinado tiempo, no lo puedes usar, no es que... No sé. Y si no lo hubiese soja, Pero no hace tanto que está el auge de la soja. El auge. que no, hace 100 años que somos exportadores de soja. No éramos de trigo. Digamos, sí. La soja empezó a ser un producto de consumo masivo harán 30 años que yo tenga memoria. Y en los últimos 10 años, 15 años tuvo 15, probablemente tuvo una explosión mundial. Pero yo no te estoy contando lo que me pareció ver por ahí, porque no lo he analizado nunca el problema. Pero de tener que trazar una situación así, tendría que analizar esto. Y una cosa es un cultivo que vos puedas encontrar razonablemente distribuido, y otra cosa es una explotación absolutamente extensiva como se está haciendo en este momento. Entonces sí sabés que estás rompiendo toda la tierra. Bueno, pero la rentabilidad que le da al productor y al propietario de la tierra, los cánones, porque en general los esporios sojeros no compran tierra, sino que la alquilan. Los cánones que están pagando por el alquiler de eso son fortunas. Bueno, para terminar con este tema de productividad, una cosita más importante que quiero contarles: qué pasa con los productos exóticos, con los productos que no son los productos de la explotación ordinaria media de la zona. No sabemos los rendimientos, porque son exóticos, son raros, son nuevos. Empezamos a cultivar quinotos en la provincia. Erradicamos 500.000 hectáreas de viña y nos vamos todos a los quinotos ahora. ¿Y qué sé yo cuánto vale el quinoto? ¿Se ríen? Hace 25 años atrás, muy poca era la producción de ajo.
provincia. Muy poca. ¿Qué pasó? Vino un gobernador que viajó a 3 o 4 países del extranjero y logró vender ajo a lo tonto. Miren hasta qué punto fue en aquellos momentos. Siempre la gente intenta hacer de sus propiedades rurales propiedades urbanas. Siempre un loteo es lo mejor que pueden hacer ahí, ¿no es cierto? Un barrio, la construcción de un barrio es porque tenían un valor por hectárea, que normalmente era bajo y más en esas épocas, y terminan en un valor medianamente altito en peso por metro cuadrado. Es un muy buen negocio. Bueno, yo he visto en esos años parar la construcción de un año para plantar ajo en esa propiedad. ¿Cuánto dura el ajo? 6 meses, 8 meses, creo que ese es el tiempo más o menos. Parar 8 meses, una obra de un barrio entero para cultivar con ajo y vender el ajo, porque estaban estos convenios, se exportaba como tonto, se pagaba muy bien, la rentabilidad era muy grande, los costos de mantenimiento eran muy bajos, se levantaban hectáreas de viña, para plantar ajo. Después llegó un día que media provincia está cultivada con ajo, listo, el precio del ajo, se cortaron los convenios con los extranjeros, y el ajo se fue al piso, claro. O sea, a sacar el ajo y a poner otra cosa. Bien, les decía entonces, ¿cómo se determinan los valores y los rendimientos de los productos de la explotación no ordinaria, los productos exóticos? Grave problema. Hay una cosa que nos salva. Sabemos que cualquier bien, cualquier producto, cualquier cosa que tenga algún valor económico, que a la larga, con el tiempo, el valor del producto tiende al costo de producción. ¿Cómo? Tiende al costo de producción. El valor del producto, a la larga, a muy largo tiempo, tiende al costo de producción. ¿Por qué? Porque se empieza a producir en forma masiva. A ver, cuando aparecieron las primeras PC, yo estaba en el mundo en esa época, cuando empezaba, y le estoy hablando de los años 80 y pico, o sea, no sé que estoy hablando de la prehistoria. Una computadora que hoy no serviría para absolutamente nada, ya me pongo un cuadro. Me fue una computadora salía $5.000. Hoy una computadora, ¿cuánto sale? $300, $200, y si nos fuésemos a países con economía más sana, a lo mejor por $100 podríamos comprar una computadora de última generación. Un televisor, cuando salieron los primeros LCD, valían $10.000. Después aparecieron los LED y los LCD se fueron a $4.000, $3.000. Los planos. 10 pesos. Bien. Ahí hay una depreciación funcional como consecuencia de la obsolescencia y la decrepitud, ¿cierto? Pero también es cierto que cuando se empieza a producir en masa, se tiende, sin llegar, porque si no nadie trabajaría gratis, se tiende al costo de producción. Entonces, si ustedes quieren saber qué precio podría tener un producto exótico o qué rendimiento podría tener un producto exótico, búsquense uno más o menos parecido del cual conozcan esa curva. La curva es muy sencilla. La curva es una curva que va a ser de este tipo. Nunca va a llegar al eje, es asintótica. Se fijan en qué instante están ustedes de ese producto exótico y fácilmente, por comparación, van a poder determinar el valor o el rendimiento de ese producto exótico. No es que le van a dar una tasación exacta al centavo, pero no van a estar muy lejos de esto. Bien, ¿qué queda? ¿Qué queda? Nada queda. Ya sería como un método comparativo, pero de... Sí, sí, de precio. Sí.
Voy a ver cómo se va a mover esto. Bueno, no tengo forma porque la otra sería adivinar el futuro. Y eso es el cuarto método de tasaciones. No queremos llegar a ese cuarto método, ¿verdad? Bien. Entonces, buscar un producto de similares características, más o menos similares, 1, 2, 5, lo que quieras, y buscarte esa curva de crecimiento. Esos datos se consiguen siempre. Hoy se consiguen datos de cualquier cosa. Entonces pueden llegar tranquilamente. Por lo menos pueden justificarlo. A la larga, tal vez, 2 tasadores, digamos, vale lo mismo, vale 500 pesos el kilo. Uno lo va a decir más o menos, y el otro va a decir, no, porque yo investigué la curva de esto y va a hacer esto y va a pasar esto. Es más serio, a lo mejor los dos le invocamos de casualidad, pero es más serio poder justificar lo que estamos haciendo. Alguien que lea nuestro informe de tasación va a poder decir, está buena la idea, me gusta, pero no estoy de acuerdo con tal o cual cosa. A ver, listo, ya tengo una idea de acuerdo a mi criterio de cómo va a ser esto. Fundamentalmente, un juez. Bien. El punto que viene, el último que vamos a ver hoy, es contenido del informe técnico. Son 17, 18 puntos, 18. Aunque no lo crean, alguna vez yo lo supe de memoria cuando era alumno. No lo estudien, no lo miren, no lo vean, no le den ni 5 de bolilla. El día que tengan que hacer una tasación rural, vayan a los apuntes. Vayan a los apuntes, ya les dije que no tienen que tomar nada. Vayan a los apuntes y fíjense qué cosas tienen que llevar un contenido del informe técnico. Si no tienen los apuntes, porque el día que rindieron la materia los rompieron en 1000 pedacitos porque ya están hartos del desgraciado de evaluaciones, acceden a http://googlecites.com/cite/cátedra de evaluaciones, que ya va a estar esponsoreada y a lo mejor mediante un PIP, palo, qué sé yo qué cosa, tarjeta de crédito, y acceden al contenido del informe técnico. Yo me acuerdo que era gratis. Así que por las dudas, mejor, claro. Vamos a ser usuarios todavía. Yo te borro cuando quiero. Yo te borro cuando quiero. ¿La vendí la materia? El primero te lo regalo, el segundo te lo regalo. No, mentira, pero no tiren, no quemen los apuntes. La veo Porque a lo mejor es verdad que dentro de unos años me hago famoso y... Claro. No, trataría que no sean empresas imperialistas. Vamos a ver cuando vengan con los maletines. Como ir a Baró al campo de soja. Sí. Soy zurdito pusilánime. Sí. Soy tonto, sí. Soy cualquier cosa. Pero soy profesor de evaluaciones y por lo tanto sé que cualquier cosa tiene precio o valor. ¿Está? Por ahora nadie ha venido a pagarme lo que yo creo que me merezco. Punto. Todo tiene un precio. Por eso, esto, no sé si precio, pero valor todo tiene un valor. Sacamos la cuenta de cuánto vale evaluaciones. Sí, a mí me hace utilizar palitos. Todo tiene valor y ni siquiera sé cuál es el mío. Bien, contenido de informe técnico. No lo estuve, en alguno me lo ha puesto, en el pizarrón, en algún examen. No vale la pena que pierdan tiempo en esto. Se los digo: nombre del propietario, designación del inmueble, ubicación. Respecto a los datos de ubicación, hablemos de
provincia, partido, departamento, estación ferroviaria más cercana y distancia en línea recta. Ferroviaria. Se nota que estos apuntes son del año 50 y pico. Más cercana. A 2 cuadras. Sí, la estación más cercana, 820 kilómetros. Sí. Ayer estaríamos en el Veguito. Puertos de embarque, distancia utilizando ferrocarril y o caminos, nómina de los caminos de acceso al inmueble, transitabilidad de los mismos. Esto es muy importante en la zona de la Pampa Húmeda, no aquí. Información acerca del amojonamiento del campo, amojonamiento y cerramiento. Les decía que una de las mejoras de las cercas nos daban idea de la importancia de la explotación. Planos del terreno tasado. Los apuntes dicen planos del terreno tasado. Agréguenle ahí a mano, mentira, es chiste. Planos de mensura. No me pongan cualquier plano. Planos de mensura, confeccionados por agrimensor mendocino y profesor de tasaciones, preferentemente. Claro, lo hizo el final. Propietarios linderos, superficie, consignarán la del último plano aprobado, climatología. En cuanto a climatología, la precipitación pluvial anual, las temperaturas máximas y mínimas, los accidentes climatológicos, suelo, fertilidad y topografía, inundaciones y superficie afectada por inundaciones. El clima se tiene muy en cuenta a la hora de evaluar también. Porque es muy No variable. se tiene, no, ninguna variable. ¿Dónde variable? Profe, una pedrada. La pedrada, ¿viste? Cuando decía que no puede caer piedra. Esos son accidentes climatológicos. Bueno, lluvia. Es otra cosa. El clima es tan estable, vos has cursado vías de comunicación. Bueno, en mi época de comunicación. Tampoco. Antes de mi época. ¿Agricultura aplicada? No. Bien. Son tan estables que vos vas a saber cada cuánto tiempo se produce una lluvia de 10 milímetros, cada cuánto una de 50, cada cuánto una de 100, cada cuánto una de 500. Vas a trabajar con tablas con eso. Las temperaturas medias anuales, hay estadísticas de 100 años para atrás, o sea que es algo perfectamente determinado. La delegación a pelear. ¿Cuántas heladas vemos este año en Mendoza? Y la mitad del año pasado. Bueno, pero se sabía son que- periodos normales, que hay inviernos más calurosos. Momento. Es como San Lorenzo, la estabilidad. Claro, que sea San Lorenzo en su clima. Mucho más tarde que mucho acá. No lo encuentro. Una cosa son los accidentes climatológicos, como las heladas, las piedras, el granizo, bueno, eso son las piedras, las plagas, esos son accidentes climatológicos. Otra cosa es eliminar todo eso de ahí. Nosotros cuando hablábamos de depreciación decíamos, Es que si no, no se podía. Para mí una helada es factor clima, no es un accidente climatológico. No, es que Porque si no- helado va a haber sí o sí, como que el sol va a salir. pero que una helada te haga perder toda la producción, que una helada te haga perder toda la producción, solamente se da si la helada cumple tales condiciones y vos no hiciste tales o cuales cosas. Y en tal época del año, porque si se produce en un momento Claro. justo, hacen bien. Porque si no, no había ninguna explotación agropecuaria en la provincia, si fuese aleatorio así como vos decís. No todas las heladas te van a matar a las plantas, porque heladas, como vos decís, hay siempre. Y hay acciones que se pueden hacer para prevenir los efectos desfavorables de esas heladas. Vos no lo hiciste, vos no tenías plata, porque quedaste dormido, porque cualquier cosa es problema tuyo, ¿cierto? Y si la cosa es generalizada, es problema del Estado que tiene que salir a indemnizar a los afectados. ¿Está? No, porque si te agarran una en octubre, cuando estaba todavía la flor y no puede hacer nada, entonces. Por ejemplo, yo No, hace la piedra, por ejemplo. El durazno empezó a 7 años florecer. que tengo, no me acusé con, no me El durazno, por ejemplo, empezó a florecer el mes pasado, cuando nada que ver. Sí. Por el clima. Y no se sabía de eso.
¿Y pero por qué invierno más caluroso que otro? El invierno pasado nevó el 21 de septiembre. Pero, Por eso va cambiando. pero que vos tengas un agosto, escucha, Capaz que estoy entendiendo mal. ¿estás entendiendo? Creo que sí. Que vos tengas un agosto con temperaturas promedio de 28 grados, se va a dar una vez cada 700 años. Eso está perfectamente tabulado. Que tengas un agosto con temperatura promedio de 25 grados, se va a dar una vez cada 100 años. Que tengas un agosto con temperatura promedio de 19 grados, que ya es bastante, se te va a dar una vez cada 10 años. Y así, hay tablas para todo eso. Lo mismo, claro. No sabía eso. Pero sí sabes que un terremoto destructivo se produce cada 150 años. Porque todos estamos esperando el grande, ¿no es cierto? Sí, te escuché lo que dijiste. Y está firmado. Yo no fui. Por las dudas, si el profesor aludido lo ve, fue Barbero. ¿La repito? No importa, te lo puede encontrar alguna vez. Ya le voy a dar. Hay tablas que determinan todo esto. Y sí es importante todas estas cosas. No sabía que Por lo menos ponerlas en evidencia. Te da una idea de qué es lo que pasa. Lo va a agarrar un informe, tu tasación, tu carpetita, tu bonita, lo va a agarrar un francés. Quiere decir, a ver, me quieren vender en Argentina esta propiedad a 10 millones de dólares, son 5 hectáreas o 50 hectáreas que tiene uva Malbec, y que los franchutes de Malbec saben un pedacito. Y la temperatura promedio es de 15 grados, y no, el Malbec bueno se da con temperatura promedio de 16, y no te la va a comprar. Y la amplitud térmica en tal época del año es de 25 grados, no, el Malbec necesita 22 grados y no te va a comprar. Y por eso se dan tan bien los cultivos del Valle de Uco, del Malbec. ¿Sí? Precisamente por eso. ¿Sí? Es más, lo bueno que sería que nuestra compañera oriunda del Valle de Uco nos trajese para hacer propaganda de... ¿Y hacemos? El primer sponsor. Ahí va el primer sponsor. Alguien compra un salamito, un pancito casero y vamos dando la clase y van a ver que más entretenida. ¿Se puede decir? Se puede decir. Esa clase no la vamos a poder filmar. Que no. Sumando toda esta pavada. Bien. Barbero. Vos estás, yo conozco a los alumnos, los aprendo a conocer. Vos estás íntimamente vinculado con la actividad agropecuaria. No. He visto cómo sufre. Peor. Ya te encasillé en otro lado. Peor todavía. Bien. Suelo, fertilidad y topografía, inundaciones, inundaciones y anegamiento, superficie afectada. Estamos en Mendoza. Hoy estamos en Mendoza. Mañana no sabemos dónde vamos a estar. En Mendoza prácticamente no hay superficies inundables en las propiedades rurales. En la zona de Pampahuna, las superficies inundables ocupan a veces el 70 y 80% de la propiedad. De tal, ¿cómo será la magnitud de lo que les estoy diciendo? Que si revisan las leyes de avalúos o las formas de la evaluación fiscal en esas provincias, tienen especialmente en cuenta cuáles son las superficies inundables y cuáles no. Y los avioncitos de los drones que usan esas administraciones territoriales es para ver si me están diciendo la verdad o no me están diciendo la verdad respecto a cuántas superficies inundables tengo. Así que si hacemos traducción en Mendoza, este punto lo vamos a usar poco y nada, pero si lo hacemos en otro lugar del país es muy importante.
Aguas subterráneas, aguas superficiales, flora, factores adversos de origen biológico como las malezas y las enfermedades, aptitud agropecuaria, rendimientos en la zona y en el campo, características generales de la zona, estadística de producción, actividad corriente, grado de subdivisión de la propiedad, aptitud media de la tierra. Ven que es importante porque esto me sirve a mí para calcular el valor de la tierra. Infraestructura, energía eléctrica, caminos, centros asistenciales, comunicaciones, etc. Mercados tradicionales y potenciales. Esto también es importante porque me van a estar diciendo a dónde voy a vender y a qué precio voy a vender. Y más, bueno, no, nuestra provincia también es importante. Mi uvita, mi vino, ¿se lo voy a vender entre mí ahí a la vuelta del Jumbo o lo voy a vender en Francia? Donde me lo van a pagar en dólares y muy bien, esto es importante. Yo no se lo voy a pagar muy bien. Yo lo pido prestado como recién, pero ya llegaron. ¿Por dónde iba? Mercados tradicionales y potenciales. Datos esenciales en zonas de riego, la superficie empadronada, las clases de derecho, la superficie efectivamente regada y suficiencia de la dotación, los desagües, los drenajes y los resentimientos. Estoy enojado con el vecino de al lado. No sé a qué se refiere el resentimiento. Aguas subterráneas, profundidad, diámetro, rendimiento, motor, superficie regada. Chicos, en zonas de sistematización de riego es muy importante un dato que yo acabo de decir y que lo pasé por alto a propósito, a ver si alguno saltaba. Superficie empadronada y superficie efectivamente regada. O porque nuestros derechos fueron adjudicados hace 160 años atrás, no se generan prácticamente derechos nuevos. Que digamos que tenemos derecho de riego para 10 hectáreas no quiere siempre decir que voy a poder cultivar 10 hectáreas. Esto es muy común en nuestra provincia. Entonces, no se quede con el dato de fui irrigación y vi que tenía derecho de riego para toda su extensión. No, sepan, conozcan, averigüen realmente cuánto se puede regar con ese derecho, porque no siempre es lo mismo. Nuestra ley de avalúos, que la vamos a ver en 2 o 3 semanas más, no tiene en consideración eso. Superficie empadronada, chavo, otra cosa. Pero ojo, que no siempre esa superficie empadronada sirve para regar a toda la propiedad. Y en nuestra provincia, por sus características generales, si no hay agua suficiente, no hay explotación agropecuaria. Bueno, y el último punto es disponibilidad del predio, especificar si se encuentra libre o con ocupantes, estado jurídico de la propiedad, etc. Esto también es importante. No tanto en la zona estrictamente rural, la tradicional, sino en la zona mal llamada de secano, donde también podemos encontrar explotaciones agropecuarias, pero esas zonas están muy cuestionadas jurídicamente, tenemos conflictos con ocupantes, con cuarteros, con gente que hace 40 años está, con superposiciones de títulos y con 58.000 cosas distintas a la vez. Esto desvaloriza a la propiedad. Bien, con esto damos por terminado el tema. Cortado. Gracias.